La noche en que el mar quiso tragarse al rey, Amaro Vela estaba solo en la torre, igual que siempre. El viento golpeaba los cristales del faro con un furor de bestia vieja. La lámpara principal rugía dentro de su jaula de hierro, proyectando una franja de luz sobre las olas negras que se alzaban como montañas. Abajo, el acantilado desaparecía entre espuma, lluvia y niebla. Ningún pescador sensato habría salido con ese clima. Ningún barco militar debería estar cerca de la costa. Y, sin embargo, entre relámpago y relámpago, Amaro vio algo imposible. Una embarcación rota, una vela desgarrada, y un cuerpo arrastrado por la marea contra las rocas. No dudó. Nunca dudaba cuando el mar venía a cobrar una vida. Tomó la cuerda de descenso, se envolvió en su capa de lana empapada de sal, y bajó por el costado del acantilado mientras el trueno le partía el oído. El agua le golpeó las rodillas al llegar a la grieta donde la corriente empujaba al desconocido. Era un alfa. Lo supo antes de tocarlo, por ese aroma apagado de cedro húmedo, hierro y tormenta que incluso la sangre y el agua no podían borrar. Estaba herido en el costado, inconsciente, con los labios azules y una cadena de plata enredada entre los dedos. Amaro lo sujetó por debajo de los hombros. Luchó contra la marea. Cuando una ola retrocedió con un rugido, vio el sello grabado en el anillo del hombre. Una corona sobre un sol partido. El escudo real de Albamar. Amaro sintió que el aire se le iba del pecho. Había rescatado a un hombre que el reino entero obedecía. Había salvado al rey. Y cuando al fin logró arrastrarlo hasta la cueva seca bajo el faro, el alfa abrió los ojos apenas un instante, lo miró como si regresara del borde de la muerte y murmuró con una voz rota, hambrienta de aire: «No dejes que me encuentren». Luego volvió a desvanecerse. Amaro cerró los ojos un segundo, con el corazón golpeándole la garganta. Afuera, la campana del faro siguió sonando sola bajo el viento, como si la noche acabara de cambiar para siempre. Amaro vivía donde otros solo llegaban para no morir. El faro de Punta Umbría se alzaba en una isla de roca unida al continente por un istmo que la marea cubría 2 veces al día. No era un lugar para familias, ni para risas, ni para planes largos. Era un sitio de sal, madera, aceite, gaviotas y espera. Allí, la luz importaba más que cualquier nombre, y eso a Amaro le convenía. La gente del puerto lo llamaba el Omega del Faro con ese tono ambiguo que mezclaba superstición, necesidad y distancia. Lo buscaban cuando había tormenta. Le dejaban provisiones una vez por semana. Le pedían señales sobre las mareas. Pero nadie se quedaba demasiado tiempo. Nadie lo invitaba a celebraciones. Nadie fingía que aquel peñasco era un hogar. Amaro había heredado la torre de su padre, un farero silencioso que murió con las manos llenas de hollín y el cuerpo cansado de tantas noches sin sueño. Su madre había muerto antes, en un invierno de fiebre. Después de eso, el pueblo decidió que el muchacho Omega estaría más seguro allí arriba que entre tabernas, rumores y hombres con demasiada curiosidad. Él nunca supo si aquello había sido protección o destierro. Con el tiempo dejó de importarle. Aprendió a leer el mar, a reparar poleas, a limpiar cristales, a distinguir la lluvia buena de la mala. Aprendió también que hay muchas maneras de quedarse solo. Algunas duelen al principio, otras se vuelven costumbre. Por eso, mientras arrastraba al rey herido hasta la habitación baja del faro, su mente no pensó en coronas ni en recompensas. Pensó en algo más simple y más peligroso. Si alguien encontraba al rey allí, el faro dejaría de ser suyo. Le quitó la ropa mojada al alfa con la frialdad práctica de quien ha remendado ahogados antes. Bajo la camisa empapada encontró una venda improvisada y un corte profundo, no de roca sino de hoja. Alguien lo había atacado antes de que el mar terminara el trabajo. Había moretones en sus costillas, una quemadura leve en el hombro y la piel helada hasta los huesos. Amaro calentó agua, trituró hojas de salvia marina, alcohol de algas y resina de pino para limpiar la herida. Luego dudó. El aroma del alfa se había vuelto errático, demasiado potente por momentos, demasiado débil al siguiente. No era solo dolor. Había algo químico, inestable, debajo del olor a sangre. Veneno o supresores mal mezclados. El tipo de sustancia que usaban los cortesanos para mantener a los alfas nobles serenos ante el público. Claro, murmuró Amaro, sin amabilidad. A los reyes también les ponen bozales, solo que de plata. El alfa no respondió. Estaba inconsciente, temblando. Amaro rebuscó en el armario del aceite, apartó trapos viejos y sacó un pequeño estuche de madera de enebro.
Dentro guardaba mezclas aromáticas que su madre le había enseñado a preparar cuando todavía era niño. Lavanda gris para bajar fiebres, anís de costa para náuseas, flor de roca para estabilizar un celo mal cortado, sal amarga para limpiar el aire. Preparó una infusión y unas gotas de esencia calmante. No era magia, no era una cura, pero podía ayudar al cuerpo a recordar cómo respirar sin entrar en pánico. Cuando acercó el paño al cuello del alfa, la reacción fue inmediata. Los músculos del hombre se tensaron, sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la muñeca de Amaro y, por un segundo feroz, abrió los ojos. Un gris acerado, vigilante incluso medio muerto. No, dijo el desconocido. Si fuera tu asesino, ya estarías en el fondo del mar, respondió Amaro, sin intentar soltarse. Quédate quieto o te arrancas el costado. El alfa tardó 2 latidos en entender dónde estaba. Miró el techo de vigas, la luz baja, la manta de lana basta, el olor a aceite y sal. Luego miró a Amaro. Hubo un silencio extraño. No de amenaza, de reconocimiento. Como si una parte animal, herida y cansada, hubiera encontrado algo que su razón todavía no comprendía. La mano del alfa aflojó la presión. ¿Quién eres?, preguntó con la voz hecha grava. Amaro siguió limpiando la herida. El hombre que te sacó del mar. No dije eso. Yo tampoco te pregunté tu nombre. Los labios del alfa se movieron apenas, en algo parecido a una sonrisa amarga. Entonces estamos a mano. Amaro le sostuvo la mirada. El rey de Albamar, con el pecho vendado y el cabello oscuro pegado a la frente, olía a tormenta rota y poder contenido. Pero allí, tumbado en una cama estrecha bajo la escalera del faro, no parecía una figura de monedas o retratos oficiales. Parecía solo un hombre agotado. Y eso, más que la corona, fue lo que hizo que Amaro tomara la peor decisión de su vida. No avisó al puerto. No encendió la señal de emergencia. No llamó a nadie. Le dio agua, le rehizo la venda y, cuando el alfa volvió a cerrar los ojos, se quedó a su lado escuchando cómo la respiración del rey empezaba por fin a ordenarse con el ritmo lejano de las olas. Al amanecer, la tormenta había dejado el mundo cubierto de una calma rota. Amaro subió a la linterna del faro, apagó la llama principal y contempló el horizonte gris. Desde allí arriba podía verse la ruta hacia Puerto Nácar. Más lejos, las naves patrulla de la corona como sombras inmóviles sobre el mar. No tardarían en registrar la costa. Si el rey había desaparecido en el agua, el reino entero estaría latiendo como un avispero. Cuando bajó de nuevo, el alfa ya estaba sentado en el borde de la cama. Se había incorporado solo, aunque la maniobra le había arrancado sangre fresca a la venda. Tenía la espalda recta por costumbre, no por fuerza. Llevaba puesta una camisa vieja del padre de Amaro, demasiado sencilla para él y demasiado corta en las muñecas. Aún así, incluso con ropa prestada y el rostro pálido, conservaba esa presencia imposible de esconder. No hacía falta el anillo. No hacía falta el escudo. Era un hombre acostumbrado a mandar. Amaro dejó un cuenco de caldo sobre la mesa. Si quieres morirte, al menos espera a no mancharme el suelo. El alfa levantó la vista. Hablas con mucha libertad para alguien que acaba de ocultar a su rey. Hablas con mucha arrogancia para alguien al que arrastré como a un saco de trigo. Eso le arrancó una sonrisa real. Pequeña, breve, pero real. Así que sí sabes quién soy. Amaro se cruzó de brazos. Tu joyero es muy indiscreto. El rey miró el anillo de sello que había dejado junto al catre, como si lo odiara. Mi nombre es León. No necesito tu nombre. Necesito saber si alguien viene por ti. La expresión del alfa cambió. No se endureció exactamente. Se volvió más cerrada. Sí, vendrán. Tus hombres son los que intentaron matarte. Esa es la pregunta. Amaro sintió un nudo helado en la nuca. ¿No lo sabes? Sé que alguien cambió mi ruta de inspección. Sé que solo 4 personas tenían esa información. Y sé que la barca en la que iba fue alcanzada antes de tocar la ensenada. Después, el mar. Amaro guardó silencio un momento. Entonces tampoco puedo entregar tu presencia al primer uniforme que aparezca. No, ni esconderte demasiado tiempo. Tampoco. León tomó el cuenco, pero no bebió. Miraba el caldo como si llevara años sin ver algo tan común. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó al fin. Amaro soltó una risa sin humor. Porque estabas ahogándote. Muchos habrían llamado primero a la guardia. Muchos no viven aquí arriba. El alfa levantó la vista. Amaro no supo por qué dijo lo siguiente. Tal vez por cansancio. Tal vez porque la habitación olía tanto a hierro,
sal y esencia calmante que la verdad parecía más simple. En el faro las cosas son distintas. Uno no pregunta a quién pertenece un cuerpo antes de sacarlo del agua. León lo sostuvo con esos ojos grises que parecían más claros junto a la ventana. Y después de sacarlo del agua, ¿qué hace? Amaro miró hacia la escalera, donde la cuerda secaba al sol. Espera a ver si respira por voluntad propia, o si solo quiere seguir viviendo porque todavía no encontró un lugar donde parar. León bajó la mirada al caldo. Esta vez sí bebió. No estoy acostumbrado a que me hablen así. Yo no estoy acostumbrado a tener reyes en la cocina. Una pausa. Luego el alfa dejó el cuenco y preguntó, con una seriedad inesperada. ¿Tu nombre? Amaro lo pensó solo por costumbre. Amaro Vela. León repitió el nombre en voz baja, como si probara cómo sonaba entre los dientes. Amaro. Algo en la forma de decirlo le rozó la piel a Amaro como una corriente tibia bajo el frío de la mañana. Él dio un paso atrás. Hoy no puedes irte. La marea está alta y tus costillas parecen a punto de rendirse. Pero en cuanto caiga la tarde, te vas. ¿Esa es una orden? Es la regla de mi casa. León volvió a sonreír apenas. Creí que esto era un faro. Amaro abrió la puerta para que entrara aire y respondió sin mirarlo. Lo es. Pero sigue siendo lo más cercano que tengo a una casa. Esa tarde, el rey se marchó en una pequeña embarcación escondida entre las rocas del lado oeste. No pidió escolta. No dejó una moneda. No prometió recompensa. Solo se detuvo un instante antes de subir al bote, con la capa de Amaro sobre los hombros y el mar todavía húmedo en el cabello. Nadie debe saber que estuve aquí, dijo. No suelo presumir mis desgracias. León lo observó un segundo demasiado largo. Volveré cuando pueda mover el brazo sin sentir que me parte en dos. Amaro alzó una ceja. Eso no suena a despedida. No lo es. Y se fue. Amaro esperó a que la niebla tragara la silueta del bote para admitir algo absurdo. Le molestó verlo irse. 3 noches después, León volvió. No llegó como un rey. Llegó como había llegado la primera vez. Atravesado por oscuridad, con la capa pegada al cuerpo y el rostro medio oculto bajo la capucha. Pero esta vez estaba consciente, firme sobre sus pies, y fue el quien subió los 109 escalones del faro hasta tocar 2 veces la puerta. Amaro abrió con la lámpara en alto, y un reproche preparado en la lengua. No llegó a decirlo. Había algo en la forma en que el alfa estaba allí, quieto bajo la lluvia fina, como si la única certeza que hubiera traído consigo fuera aquella puerta. Dijiste que volverías cuando pudieras mover el brazo, murmuró Amaro. Puedo moverlo. Mal. Suficiente. Amaro lo dejó pasar. Esa noche le cambió la venda de nuevo. La herida estaba cerrando, aunque lenta. León no respondió cuando Amaro insinuó que alguien había usado una hoja tratada con supresores viejos para debilitarlo. Solo observó en silencio cómo las manos del Omega trabajaban, seguras y sin temblor, sobre su piel. El faro olía a aceite caliente y a pan recién hecho. Afuera, el mar seguía moviéndose con un rumor oscuro. Dentro, la lámpara baja volvía al espacio pequeño, casi íntimo. ¿Vives solo?, preguntó León. Amaro anudó la venda con más fuerza de la necesaria. ¿Necesitas un inventario de mi desgracia? Necesito saber si he puesto a alguien más en peligro. Aquella respuesta lo desarmó un poco. Solo a mí. León bajó la mirada. Eso debería bastar para que me odiaras. No te emociones. Apenas te conozco. El alfa soltó un resoplido breve. En Palacio todos me conocen demasiado. Amaro terminó la venda y se separó. Entonces debe de ser cómodo que aquí no te incline la cabeza nadie. León se apoyó contra la mesa. Por primera vez, la fatiga dejó ver algo más hondo. No era debilidad. Era desgaste. Allí abajo, dijo, señalando vagamente la dirección del continente. Cada persona que se acerca a mí quiere algo. Mi firma, mi heredero, mi favor, mi obediencia, mi matrimonio, mis rutinas, mi olor, mi silencio. En el palacio incluso respirar se vuelve una negociación. Amaro no respondió enseguida. Encendió una vela, la puso junto al fogón y dejó que el sonido del mar llenara el hueco entre los dos. ¿Y aquí qué quieres?, preguntó al fin. León lo miró. No fue una mirada de rey. Fue la de un hombre que no sabía cómo decir una verdad sin quedar ridículo. 5 minutos, contestó, en los que nadie me pida nada. Amaro sostuvo el caso, inmóvil. Luego señaló la silla frente al fuego. Entonces siéntate. Pero no esperes compasión. Solo té. León obedeció. Y esa fue la segunda noche. La tercera trajo conversación.
La cuarta, silencios cómodos. La quinta, el primer secreto. León le contó que su padre había muerto hacía 3 inviernos y que la corte había aprovechado el duelo para convertirlo en una pieza movida por ministros más viejos que él. Amaro le contó que de niño odiaba la campana del faro porque sonaba como una advertencia destinada a gente que nunca le daba las gracias. León se rió tanto esa vez que terminó sujetándose el costado, maldiciendo. Amaro también sonrió, sin quererlo. Las noches empezaron a tomar ritmo propio. León llegaba después del anochecer, siempre solo, siempre por mar. A veces traía pan de la cocina real envuelto en tela fina. A veces libros robados de la biblioteca del palacio. A veces nada, salvo ese aroma suyo a lluvia, cedro y metal templado que llenaba la habitación antes que su voz. Amaro decía que aquello era insensato. León respondía que era lo único sensato que tenía. A la 9ª noche, el rey subió hasta la linterna y se quedó quieto, mirando la franja de luz barrer el océano. «Entiendo por qué no te has ido nunca», dijo. Amaro apoyó el hombro en la pared de hierro. «No te confundas. Uno puede quedarse porque ama un lugar, o porque no tiene a dónde ir». León giró hacia él. «¿Y tú?» Amaro quiso responder con una ironía, pero la visión del alfa bajo la luz dorada de mecanismo, con el cabello agitado por el viento y el rostro despojado de ceremonias, le quitó la costumbre de esconderse. Las dos cosas. León asintió como si eso le resultara íntimamente comprensible. No dijeron nada más. No hacía falta. La luz siguió girando sobre el mar. Lo que no podía durar empezó a volverse necesario. Amaro se dio cuenta una noche en la que el rey llegó tarde, pasada la medianoche, cuando la marea ya rugía contra el istmo y el viento traía arena salada hasta los cristales. Él había dejado la sopa al fuego más tiempo de la cuenta y subía a la linterna cada pocos minutos con la excusa de revisar la mecha. Pero no revisaba nada. Buscaba un punto oscuro moviéndose en el agua. Una señal. Un bote. La promesa de unos pasos en la escalera. Cuando por fin escuchó los golpes en la puerta, abrió demasiado rápido. León estaba empapado, respirando hondo, con una marca roja en la mejilla y la mandíbula apretada. No olía a sangre esta vez. Olía a furia contenida. ¿Te siguieron?, preguntó Amaro de inmediato. No, mientes peor que remas. El rey pasó dentro, se quitó la capa mojada y dejó que cayera al suelo. Hubo consejo. Eso explicaba el resto. Amaro le alcanzó una toalla áspera. ¿Y sobrevivió alguien? León soltó una risa seca. Apenas. Se sentó frente al fuego, inclinando la cabeza hacia atrás. La marca de la mejilla era la impresión de una uña, demasiado limpia para ser de un enemigo armado. Un gesto de desprecio, o de intimidad mal administrada. Amaro la observó con un nudo incómodo en el pecho. ¿Quién fue? Una duquesa convencida de que si sonríe lo suficiente puede decidir con quién comparto la sangre del reino. Amaro se obligó a bajar la vista, a moverse, a remover la sopa, a no preguntar porque la idea le producía un malestar tan parecido a los celos. Entonces deberías dejar de aparecer por aquí, dijo, demasiado frío. Si van a exhibirte como semental de oro, tarde o temprano contarán tus noches. León abrió los ojos. ¿Es eso lo que crees que hago aquí? Amaro se encogió de hombros. Creo que eres un rey. Los reyes pueden convertir un refugio en capricho sin quererlo. La habitación se quedó inmóvil. León se puso de pie despacio, sin apartar la mirada de Amaro. No vuelvo aquí por capricho. Amaro tragó saliva. El alfa se detuvo frente a él, lo bastante cerca para que la mezcla de cedro, lluvia y cansancio lo envolviera por completo. Vuelvo porque cuando estoy aquí, dijo León, en voz baja, el ruido de mi vida se calla. Vuelvo porque eres el único que me mira, y no veo una corona. Vuelvo porque cuando casi me morí, lo último que vi antes de despertar fue tu cara en mitad de la tormenta. Y desde entonces ninguna otra cosa me ha parecido igual de cierta. Amaro apretó la cuchara de madera tan fuerte que se astilló entre sus dedos. No digas eso. ¿Por qué? Porque no tienes derecho. León tardó un segundo en entender que no era rechazo, sino miedo. La campana del faro sonó una vez, empujada por el viento. Amaro dejó la cuchara rota sobre la mesa. Yo enciendo esta luz para que otros encuentren el camino de vuelta, murmuró, sin mirar al rey. Toda mi vida ha sido ver a la gente llegar rota, quedarse lo justo para salvarse y marcharse al amanecer. Si me dices algo así, y luego eliges al reino, ¿qué se supone que hago con eso? El silencio que siguió fue tan profundo que Amaro pudo oír la leña quebrarse dentro del fuego.
Luego sintió una mano cálida, muy despacio, rozando la suya. No posesiva, no hambrienta. Una pregunta. León no intentó forzarlo. Solo enlazó sus dedos y dijo: «Entonces no me dejes prometerte un amanecer». Amaro alzó la vista. El rey estaba muy cerca. La tormenta parecía lejana. Sus ojos grises, cansados y sinceros, tenían esa clase de brillo que solo aparece cuando alguien deja de fingir. «Déjame prometerte que volveré», susurró León. «Aunque no deba, aunque me cueste, aunque cada noche tenga que mentirle al palacio entero para subir estas escaleras». Amaro quiso apartarse. Quiso recordar quién era él, quién era el otro, cuánto podía costarle. Pero había pasado demasiadas noches escuchando esa voz al otro lado del fuego, viendo esas manos desarmarse sobre una taza caliente, sintiendo que por fin alguien volvía por él y no solo por la luz. «No juegues conmigo, León. No sé jugar contigo». Amaro respiró hondo. La mano del alfa subió a su mejilla con una delicadeza que le partió el pecho. Y cuando se besaron, no fue como una tormenta. Fue como la primera vez que el mar se retira lo bastante para enseñar la arena intacta debajo del caos. Lento, incrédulo, profundamente triste. Como si ambos supieran que estaban tocando algo hermoso y condenado. El beso terminó antes de volverse imprudente. Pero el aire cambió. El aroma de Amaro, mezcla de sal, lavanda seca y aceite tibio, se abrió un instante. León cerró los ojos como si aquello lo calmara, a un nivel más antiguo que el pensamiento. «Omega», murmuró, casi para sí. Amaro se apartó medio paso. «No, no era una orden. Tampoco quiero que suene como una debilidad». León apoyó la frente en la suya. «En ti no suena como debilidad». Y esa fue la noche en que los dos comprendieron lo que ya estaba ocurriendo. No era un refugio. No era un consuelo. Era amor. Y, por eso mismo, era peligro. El golpe llegó 2 noches después. No en el faro. En el puerto. Amaro bajó al amanecer para recoger aceite nuevo, harina y piezas de latón para el mecanismo de la lámpara. El mercado de Puerto Nácar hervía de voces, redes de pesca, barriles húmedos y rumores. La mitad del reino parecía enterarse de las cosas por los ojos, pero la otra mitad lo hacía por la nariz, por el temblor del aire, por el cambio en el ánimo colectivo. Aquella mañana todo olía a ansiedad maquillada de celebración. Telas nuevas, flores blancas, tinta fresca, vino caro, malas noticias. Amaro lo supo antes de ver los pregones colgados junto a la lonja. Por voluntad del Consejo de la Corona, Su Majestad el Rey León de Albamar anunciará su compromiso con Lady Serena de Valdoria durante la gala de la Marea Alta. Las letras se le clavaron entre las costillas con más precisión que cualquier cuchillo. No hubo sorpresa. Solo esa forma lenta y humillante en la que una herida se confirma. Claro, un reino no deja a su rey subir escaleras de piedra para besar a un omega desconocido en un faro perdido. Un reino elige alianzas, linajes, paz negociada, herederos futuros. Amaro sostuvo el papel un segundo más antes de soltarlo. ¿No es maravilloso?, dijo la panadera del puerto, sin notar cómo se le había vaciado la cara. Dicen que la dama Serena es preciosa. Y fértil, además. Albamar tendrá príncipes antes del invierno, ya verás. Amaro pagó el aceite sin contestar. Subió de vuelta al faro con el pecho hueco y los dedos helados pese al sol. Cada paso sobre el istmo le golpeaba la misma frase en la cabeza. Volveré. No volvió esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. Amaro siguió encendiendo la luz. Siguió limpiando cristales. Siguió bajando a revisar las cuerdas. Pero dentro de él algo empezó a quebrarse con una disciplina silenciosa. Dormía poco. Comía menos. Y cada vez que el viento golpeaba la puerta después del anochecer, el cuerpo se le tensaba con una esperanza tan instantánea que daba vergüenza. Nunca era él. Al cuarto día, llegaron guardias. No muchos. 3 hombres con el emblema real en el pecho y un oficial de capa verde oscura que no traía olor a mar, sino a despacho cerrado y tinta vieja. Amaro lo reconoció de lejos. Beltrán de Orza, primer ministro y sombra favorita del consejo. Un hombre cuyo perfume dulce jamás lograba ocultar el olor agrio del miedo ajeno. Amaro no los dejó pasar de inmediato. La torre no está abierta a visitas, dijo. Beltrán sonrió con esa cortesía cortante que usan quienes confunden educación con superioridad. Estamos investigando movimientos irregulares en la costa. Se rumorea que cierta ensenada pudo servir de refugio a contrabandistas. Aquí solo se refugian los que no quieren ahogarse.
A veces es la misma clase de gente. Amaro sostuvo su mirada. Y a veces no. Beltrán dio un paso adelante. ¿Ha visto algo inusual estas últimas semanas, farero? La pregunta era limpia. Demasiado limpia. Amaro se obligó a respirar hondo. Una tormenta. 2 mástiles rotos. Un delfín muerto. Lo normal. ¿Ninguna embarcación oficial? Si hubiera visto una, habría encendido la señal. Beltrán dejó que el silencio se estirara. Debe de ser difícil vivir tan lejos del reino. Desde aquí lo veo mejor que muchos. Los guardias se removieron incómodos. El ministro, en cambio, sonrió un poco más. Tenga cuidado con esa lengua, Omega. A veces olvidar el propio lugar se confunde con insolencia. Amaro sintió el golpe, pero no retrocedió. Y a veces recordar demasiado el lugar de otros se confunde con cobardía. Eso bastó. Beltrán dio la orden de registrar. Revolvieron cajones, alzaron mantas, tocaron las vigas, contaron provisiones, bajaron hasta la cueva del acantilado. No encontraron nada. León no había dejado rastro salvo una capa seca colgada en un rincón y un libro de poemas marinos olvidado junto a la ventana. Amaro lo había escondido en la linterna, dentro de una caja de mechas. Cuando los hombres se marcharon, Beltrán se quedó un segundo más en el umbral. Curioso lugar, dijo, mirando alrededor con desdén. Tan solo, tan vulnerable. Sería una tragedia que una chispa mal cuidada acabara con él. Amaro apretó la mandíbula. La luz del faro nunca se apaga por accidente. Beltrán inclinó apenas la cabeza. Eso espero. Y se fue. Amaro cerró la puerta con fuerza. Esa noche no encendió la música vieja que a veces usaba para ahuyentar la quietud. No cocinó. No abrió el libro que León había olvidado. Solo se sentó en el último escalón de la torre, con la espalda contra la pared de piedra y el sabor de la traición mezclándose con un miedo nuevo. Tal vez el rey no había elegido a Serena. Tal vez lo habían elegido por él. Pero, en ese momento, para Amaro, la diferencia dolía igual. La gala de la marea alta se celebró bajo luna llena, y aunque el faro estaba demasiado lejos para ver la ciudad, el cielo sobre Puerto Nácar se llenó de fuegos fríos y reflejos dorados. Desde la linterna, Amaro vio el brillo festivo en la costa como una herida abierta. No pensaba llorar. Tampoco pensaba bajar la luz. Se obligó a hacer ambas cosas que el corazón le pedía negar. Revisó la mecha. Giró el engranaje. Midió el aceite. Dio cuerda al mecanismo. Todo con una precisión feroz, como si la disciplina pudiera mantenerlo en una pieza. A medianoche, cuando la marea chocaba dura contra el istmo, la campana sonó. Una vez. 2. 3. No por viento. Por una mano. Amaro bajó corriendo. Abrió la puerta con el cuerpo ya temblando de rabia, alivio y miedo. León estaba allí, pero no como otras veces. Venía vestido de gala, aunque a medio deshacer. La casaca real azul oscura llevaba bordados plateados arrancados en una manga, y la insignia del reino brillaba torcida en su pecho. Tenía el cabello revuelto, una sombra de cansancio brutal bajo los ojos y la respiración demasiado rápida, como si hubiera corrido desde el mismo palacio hasta el mar. Amaro no se movió. León tampoco. La distancia entre ambos era más dura que cualquier tempestad. «Te tardaste», dijo Amaro al fin, con una voz que no reconoció como suya. El rey cerró los ojos un segundo. Beltrán hizo vigilar todos los accesos. Interceptó mis cartas, mis rutas, incluso a Isandro. Yo no recibí ninguna carta. Lo sé. Eso, de forma absurda, dolió más. Amaro dejó escapar una risa rota. Debí imaginarlo. Qué conveniente. El rey silencioso, el ministro diligente, la boda perfecta. No hubo anuncio. Amaro se quedó quieto. León dio un paso adelante. Me presentaron en el salón. Serena estaba allí. El consejo, los nobles, los embajadores. Todo preparado. Pero cuando me dieron el decreto para firmar, lo rompí. El silencio del faro pareció inclinarse hacia ellos. ¿Qué? Dije que no habría compromiso. No con ella. No con ninguna alianza decidida en mi nombre. Amaro abrió la boca, pero León siguió hablando, como si se detenía fuera a desmoronarse. Beltrán usó el atentado para empujar el acuerdo. Quería controlar la sucesión antes de que yo descubriera quién pagó a los hombres de la Ensenada. Cuando me negué, envió guardias a este lugar. No para protegerte, para asustarte, para ver si estabas vinculado a mí. Amaro retrocedió un paso y apoyó la mano en la puerta para sostenerse.
¿Tú sabías que vendrían? Lo supe tarde. Pero no viniste. León bajó la mirada. Si te buscaban por mi culpa, venir solo habría puesto la soga en tu cuello. Amaro sintió un ardor repentino detrás de los ojos. Y dejarme creer que yo había sido solo una pausa en tu vida era mejor. León levantó la vista de golpe. Nunca fuiste una pausa. La intensidad de aquella voz hizo temblar la lámpara entre ellos. Amaro, escucha. Llevo 4 días encerrado entre hombres que quieren convertirme en un retrato. 4 días sin poder salir del palacio, oliendo tu ausencia en la capa que me devolvieron del lavadero, intentando no arrancarle la garganta al ministro que amenazó tu casa. Si no vine antes no fue porque te olvidara. Fue porque cada paso hacia ti estaba vigilado. Amaro quiso creerle con tanta fuerza que casi le dolió más que la decepción. ¿Y ahora? Preguntó, muy despacio. ¿Ahora por qué estás aquí? León respondió sin vacilar. Porque prefiero incendiar el protocolo antes que pasar una noche más sin decirte la verdad. Los dos quedaron inmóviles. Afuera el mar golpeaba la base del acantilado con un bramido incesante. Adentro, la luz baja del faro volvió el rostro del rey a algo humano, algo cansado, algo desesperadamente sincero. ¿Qué verdad?, susurró Amaro. León se acercó lo justo para tocarle la mano abierta sobre la puerta. Que desde aquella tormenta no he dejado de volver a ti, incluso cuando no podía hacerlo. Que te busqué en cada rincón del palacio como un idiota, aunque sabía que solo existías en este peñasco, con olor a sal y a lavanda. Que no me importa la corona si para sostenerla debo perder el único lugar en el que he podido respirar. El pecho de Amaro subió y bajó una vez. No digas cosas que puedan destruirte. León dio otro paso. Si no las digo, ya me están destruyendo. Y entonces la voz tranquila de Beltrán resonó desde abajo, mezclada con el choque de botas sobre piedra. Vaya, sabía que las mareas devuelven lo que uno pierde, pero no esperaba tanta puntualidad. León giró de inmediato, colocándose frente a Amaro por puro instinto. En la base de la escalera, el ministro sonreía rodeado de 6 guardias armados. Majestad, dijo con una inclinación falsa. El reino entero lo busca. Mientes, respondió León. Tú me buscas. Beltrán subió un peldaño. Y lo he encontrado donde sospechaba, en compañía impropia. Esto simplifica muchas cosas. Amaro notó que 2 hombres miraban ya las reservas de aceite y las cortinas de la base. Chispa mal cuidada, había dicho el ministro. No había venido a arrestarlos. Había venido a borrar pruebas. León también lo entendió. Sal del faro, Beltrán. Cuando firme el decreto, Majestad. Uno de los guardias extendió un pergamino sellado. Por la seguridad de la corona, prosiguió Beltrán, este Omega queda bajo custodia del Consejo hasta que se esclarezca su participación en el atentado marítimo. Además, a fin de garantizar la estabilidad del reino, el compromiso con Valdoria se celebrará mañana al amanecer, sin más demoras. Amaro sintió que el mundo se volvía hielo. León ni siquiera miró el pergamino. No tocarán a Amaro. Beltrán sonrió con piedad ensayada. Con todo respeto, Majestad, usted ya no está en posición de decidir guiado por inclinaciones. Algo cambió en León. No se vio en la cara primero. Se olió. Un alfa real, acorralado y harto, desprende una autoridad tan antigua que el aire mismo parece enderezarse. Cedro, acero, tormenta limpia. Los guardias lo sintieron. Uno tragó saliva. Otro bajó la vista. Amaro notó el impulso instintivo de su propio cuerpo respondiendo a aquella presencia, no con sumisión, sino con un estremecimiento profundo, casi eléctrico. León descendió un escalón. Mi posición, dijo, con una quietud aterradora, es la de rey de Albamar. La única mano que puede decidir en mi nombre es la mía. Y si vuelves a pronunciar la palabra custodia mirando a Amaro, te haré pasar el resto de tu vida contando los peces de la prisión sur. Beltrán se tensó. Se ha dejado influir por un Omega sin apellido. Amaro soltó una carcajada breve, sin alegría. Y aún así te da más miedo que todo el consejo junto. El ministro lo miró como si quisiera verlo arder. Este lugar no sobrevivirá al invierno, escupió. Ni tú tampoco. Un guardia, quizá por nervios, quizá por orden previa, llevó la mano demasiado cerca de una lámpara lateral. Todo ocurrió a la vez. La llama cayó. El aceite derramado prendió en la escalera baja. Amaro maldijo y corrió hacia el cubo de arena. León empujó a 2 hombres para despejar el paso. Beltrán retrocedió demasiado rápido para alguien inocente.
El fuego trepó por la madera con una velocidad despiadada. «¡Fuera!», gritó Amaro. «Todos fuera de mi faro». Pero él no salió. Subió hacia la linterna, donde un fuego mal nacido podía convertir la torre entera en una antorcha que dejaría ciega la costa. Y detrás de él, sin preguntar ni obedecer lógica alguna, subió también el rey. La torre se llenó de humo. Amaro subía con el corazón golpeándole las costillas, cargando un saco de arena en un hombro y jurando entre dientes. Cada peldaño le devolvía años de costumbre. Proteger primero la luz, luego el cuerpo. Había vivido demasiado tiempo para otra cosa. Cuando alcanzó la cámara de engranajes, oyó a León detrás de él. «Baja», ordenó Amaro, tosiendo. «Si el humo llega a la linterna, no verás nada. Tú tampoco. Yo conozco esta torre ciego». León le arrebató el segundo cubo de arena. «Entonces guíame». Amaro quiso protestar, pero el humo les mordía la garganta y no había tiempo para orgullo. Lo condujo por la plataforma estrecha. Apartó una tela encendida con un atizador y echó arena sobre la base del mecanismo principal. León hizo lo mismo con la cortina lateral. El fuego retrocedió un instante y luego volvió a alzarse donde el aceite se había deslizado entre las tablas. «Malditos», murmuró Amaro. «Querían apagarla. No mientras yo respire». Amaro lo miró, sorprendido y furioso, justo cuando una viga menor cedía con un crujido. León lo empujó a un lado. La madera cayó donde había estado su cabeza un segundo antes. Amaro abrió los ojos, aturdido, y encontró al rey arrodillado junto a él, cubriéndolo con su cuerpo de los restos encendidos. El humo y el calor volvían borroso el aire. Aún así, Amaro pudo sentir el latido del otro, brutal, vivo, pegado al suyo. «¿Estás loco?», tosió. «Vuelvo cada noche a este maldito faro en una barca ridícula», replicó León, con la voz rota. «Evidentemente sí». Amaro soltó una risa ahogada. Luego lo agarró de la cara con ambas manos y lo besó con rabia, miedo y alivio. «Apenas un segundo, apenas una promesa. No pienso morir contigo aquí arriba», dijo contra su boca. «Qué lástima. Yo estaba dispuesto. Cállate y ayúdame». Trabajaron juntos hasta que el fuego cedió del todo. Cuando por fin bajaron, cubiertos de hollín y con los pulmones ardiendo, los guardias se habían dispersado en pánico y Beltrán ya no estaba. Solo quedaba Isandro, el capitán de la Guardia Real, llegando con refuerzos desde el istmo y una expresión que oscilaba entre el alivio y el horror. «Majestad». León se irguió. Volvió a ser rey en un parpadeo, aunque la ceniza le marcara el rostro. «Arresta a Beltrán de Orza por conspiración contra la corona, intento de asesinato y sabotaje a la señal costera». Isandro no vaciló. «Sí, Majestad». Amaro miró el faro ennegrecido, la escalera chamuscada, las manos negras de aceite que ya le temblaban por el descenso de la adrenalina. Sintió una punzada absurda, no de dolor, sino de duelo. Aquel lugar había resistido inviernos, tempestades y años de soledad. Y por un instante tuvo miedo de que ya no pudiera seguir siendo suyo. León siguió la dirección de su mirada. «Lo reconstruiremos». Amaro se volvió hacia él. «¿Quiénes? ¿Tus carpinteros? ¿Tus nobles? ¿Tu prometida inexistente?» Una sombra cansada cruzó el rostro del rey. «Si quieres, solo tú y yo». Eso fue demasiado. Amaro cerró los ojos, exhausto. «No sé si todavía sé cómo creer en ti». León aceptó el golpe sin defenderse. «Entonces no me creas esta noche. Solo déjame quedarme hasta que amanezca». Amaro abrió los ojos. La primera claridad empezaba a diluir la negrura sobre el mar. El humo subía en hilos pálidos desde la base de la torre. Isandro daba órdenes abajo. El mundo seguía moviéndose. Y aún así, allí, entre ceniza, sal y miedo, Amaro comprendió algo terrible. Incluso roto, aquel hombre seguía haciendo el lugar hacia donde una parte de él regresaba. No respondió. Solo pasó junto a León y abrió la puerta. «Entra», dijo. «Pero esta vez, cuando salga el sol, no quiero mentiras». Beltrán fue arrestado al mediodía. Los interrogatorios duraron 2 días. Había pactado con intereses de Valdoria, comprado a 2 marineros de la escolta real y manipulado decretos en nombre de la estabilidad del reino. No era un monstruo inusual. Era, más bien, el rostro normal de la ambición cuando cree tener derechos sobre los cuerpos ajenos. El reino entero empezó a murmurar. Un rey sin compromiso. Un ministro encadenado. Un incendio en Punta Umbría. Un omega del faro.
Las historias viajaron más rápido que los barcos. León, por primera vez en años, no intentó controlarlas todas. Durante esos 2 días no pudo ir al faro. Tampoco lo prometió. Mandó carpinteros, cristal nuevo y aceite. Amaro aceptó lo necesario para la señal. Rechazó las telas lujosas y toda caja con sello dorado. Cada envío volvía con una nota breve, escrita por su mano firme. La luz necesita metal, no halagos. León respondía, el rey necesita verte. Amaro tardaba horas en abrir esas cartas. Pero las abría. La tercera noche, cuando los daños esenciales de la torre estaban controlados y la linterna volvía a girar con un temblor apenas perceptible, oyó caballos en el istmo. No un bote, no sigilo. Toda la corte venía en camino. Amaro bajó con el estómago hecho un nudo. Lo que vio al abrir la puerta superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Antorchas, guardias reales formados, consejeros, gente del puerto que había cruzado por puro morbo. Y Sandro al frente. Y, entre todos, el rey león vestido no con gala, sino con la armadura azul marino de navegación que había usado en campañas costeras, sin corona en la cabeza. Solo la llevaba en la mano. El viento salado agitaba las capas. La luz del faro los barría una y otra vez, como si estuviera juzgando la escena. Amaro se quedó inmóvil en el umbral. León avanzó solo hasta quedar a pocos pasos de él. ¿Qué haces?, preguntó Amaro, apenas un susurro. Lo que debía hacer antes. Detrás del rey, los nobles murmuraban incómodos. Algunos parecían escandalizados. Otros, fascinados. La gente del puerto solo respiraba como quien asiste a una tormenta demasiado cerca. León levantó la voz lo suficiente para que todos oyeran. Punta Umbría ha protegido las rutas de Albamar durante 30 años. La noche del atentado contra la corona, cuando el mar y la traición intentaron cerrarme la garganta, este faro me salvó la vida. Nadie se movió. Y el hombre que guarda esta luz, continuó, lo hizo sin saber si obtendría recompensa, protección o condena. Me ocultó cuando pudo entregarme. Me curó cuando otros me querían inmóvil. Me dijo la verdad cuando toda mi corte la disfrazaba. Amaro notó que el pulso se le disparaba. León. Pero el rey no se detuvo. Alzó la corona en una mano, no para ponérsela, sino para mostrarla. Toda mi vida esta pieza de oro ha decidido cómo debo hablar, a quién debo tocar y qué parte de mí pertenece al reino. Pues bien, escuchen todos, la luz que me salvó no pertenece a la corona. El viento se tensó. León dio un paso más. Sus ojos grises no se apartaron ni una sola vez de los de Amaro. Yo pertenezco a ella. Hubo un murmullo ahogado entre la gente. Un consejero abrió la boca para protestar. Y Sandro lo silenció con una sola mirada. Amaro sintió que el mundo se volvía increíblemente nítido. El olor a sal. El sonido de la campana. La aspereza de la madera bajo su mano. El peso de todas las noches anteriores desembocando en ese instante imposible. León se arrodilló. No como un hombre derrotado. Como un rey que elige. Colocó la corona sobre la piedra húmeda entre ambos, dejando claro que no la usaba como arma ni escudo, y dijo con una voz más baja, pero no menos firme. Amaro Vela, farero de Punta Umbría, no te pido que seas mío para que el reino lo apruebe. Te pido que me dejes volver a ti a plena luz, igual que lo hice de noche. Sin ocultarte, sin reducirte, sin pedirte que abandones la torre que te hizo quien eres. Si me aceptas, vendré. Si me rechazas, seguiré protegiendo este faro mientras viva, porque ningún sitio que te haya dado refugio volverá a arder por mi culpa. Amaro tuvo la sensación absurda de que si no respiraba con cuidado, iba a romperse. La gente esperaba una escena, un desenlace. Él solo veía al hombre que había llegado medio muerto arrastrado por el mar, al rey que volvía cada noche con cansancio en los hombros, al alfa que había elegido subir a una torre en llamas antes que dejarlo solo. Y se vio a sí mismo, el omega al que todos recurrían para encontrar el camino, excepto cuando se trataba del suyo. Hasta ahora, Amaro bajó los escalones despacio. Se detuvo frente a León. El rey seguía arrodillado, con el cabello movido por el viento y las manos abiertas, vacías. Eso era lo más hermoso. Venía vacío. Sin decreto. Sin orden. Sin jaula. Amaro tomó la corona del suelo. Las exclamaciones fueron inmediatas. Él no miró a nadie. Solo sostuvo el metal un instante, pesado y frío, y luego se lo devolvió a León, pero no sobre la cabeza. Lo dejó en sus manos. No quiero que me pertenezcas por arrodillarte, dijo,
y su voz salió más firme de lo que esperaba. Quiero que vuelvas porque sabes quedarte. Los ojos del rey brillaron con algo peligrosamente parecido al alivio. Amaro extendió la mano. Y si vuelves, León de Albamar, será con toda tu verdad, con tu mal humor, con tus consejos insoportables, con tus enemigos y tus amaneceres. Pero no voy a abandonar el faro. No voy a convertirme en una sombra bonita detrás del trono. León se puso en pie lentamente, sin dejar de mirarlo. Entonces levantaré un reino donde nadie vuelva a pedirte eso. Amaro tragó con dificultad. Más te vale. Y cuando lo besó frente a todos, no hubo escándalo que pudiera competir con la simple claridad del gesto. No era una provocación. No era una fantasía. Era una lección hecha en voz alta. El puerto entero la oyó. La costa entera la vio. Y por una vez, la luz del faro no guió un barco. Guió a un rey a su casa. Los cambios no llegaron en un solo decreto, aunque muchos querían creer en milagros administrativos. Llegaron como llegan las mareas grandes. Primero una retirada silenciosa, luego una fuerza imposible de detener. Beltrán fue juzgado por conspiración y exiliado a las islas del norte. El compromiso con Valdoria quedó anulado. El Consejo de la Corona perdió el derecho a firmar acuerdos de sucesión sin presencia del monarca. Y Sandro reorganizó la Guardia Costera. Y, por orden directa del rey, Punta Umbría dejó de ser un puesto olvidado para convertirse en faro real libre, protegido por la ley y administrado por su propio guardián. Eso último provocó más comentarios que la caída del ministro. A León no le importó. Tampoco a Amaro, aunque fingiera que sí. Las primeras semanas fueron extrañas. La corte quería verlo. Los nobles querían medirlo. Los comerciantes querían aprovechar la historia para vender figuritas de un rey mojado rescatado por un omega hermoso, lo cual Amaro consideró motivo suficiente para arrojarlos por el acantilado. León se rió tanto al enterarse que tuvo que esconder la cara en el cuello de Amaro para no hacerlo delante del tesorero. Porque sí, siguió volviendo. Ya no siempre de noche. A veces al amanecer, con documentos bajo el brazo y ojeras de rey recién peleado con 12 consejeros. A veces al mediodía, robándose una hora entre audiencias solo para subir a la linterna y apoyar la frente contra el hombro de Amaro mientras el mecanismo giraba. A veces, cuando el tiempo y el protocolo se ponían crueles, mandaba cartas con una sola línea. Esta noche el mar está en mi contra. Recuérdame que existe el faro. Y Amaro respondía, la luz sigue aquí. No llegues tarde. También discutían. Mucho. Por horarios. Por riesgos. Porque León seguía intentando cargar sacos demasiado pesados, como si no hubiera una corte entera a su disposición. Porque Amaro rechazaba 5 ayudas antes de aceptar una. Porque el rey estaba aprendiendo a pedir. Y Amaro a no confundir el amor con otra forma de renuncia. Eso era lo nuevo. Lo difícil. Lo verdadero. Una tarde de otoño, mientras reemplazaban juntos un panel del cristal exterior, León dejó las herramientas y miró el mar. Cuando era niño, dijo, pensaba que el faro era una orden. Una línea recta diciéndole a todos dónde no morir. Amaro ajustó el tornillo. ¿Y ahora? León lo observó a él. Ahora creo que es otra cosa. ¿Qué? El rey sonrió despacio. Una promesa. La prueba de que alguien decidió quedarse despierto para que otro pudiera volver. Amaro lo miró un momento demasiado largo. Luego volvió al tornillo porque si seguía así, iba a ablandarse como mantequilla al fuego. Hablas demasiado bonito para un alfa que casi se ahoga en una barca. León se acercó y lo besó en la sien. Y tú demasiado duro para alguien que me sigue guardando pan caliente cuando sopla del norte. Eso es logística, no romance. Por supuesto. Pero ambos sabían que mentía. En invierno, la primera gran tormenta de la temporada golpeó Albamar con una furia casi idéntica a la de aquella noche inicial. Los pescadores bajaron velas. Las familias cerraron contraventanas. La costa entera buscó la luz de Punta Umbría como quien busca una oración conocida. Amaro y León encendieron juntos la lámpara principal. Fue un gesto simple. Una mecha, aceite, chispa, giro de engranaje. Pero mientras la luz nacía y empezaba a barrer el océano una vez más, Amaro comprendió que el final de su historia no era haber sido elegido por un rey. Era esto, no estar solo al sostener el fuego. León se quedó a su lado en la plataforma alta, con una mano cálida en su cintura y el rostro vuelto hacia el mar embravecido. Abajo, las olas estallaban contra las rocas. Arriba, la luz giraba firme. «Volviste», murmuró Amaro, sin saber por qué lo decía en presente, después de tantos meses.
León apoyó la frente en su temple. Te lo advertí aquella primera noche. Amaro sonrió. No. Aquella primera noche dijiste que no dejara que te encontraran. Y tú no me dejaste. Error grave. Mi mejor suerte. Amaro giró lo justo para mirarlo. El rey de Albamar. Alfa de tormenta. Hombre de ojos grises y manos honestamente torpes fuera del protocolo. Seguía oliendo a cedro, lluvia y metal templado. Pero entre todo eso, con el paso de los meses, Amaro había aprendido a detectar algo más. Hogar. Lo besó sin prisa, mientras la tormenta rugía alrededor y el faro repetía su círculo de oro sobre el agua negra. Y en la costa, muy lejos, los barcos vieron aquella luz. No supieron nada del rey, ni del incendio, ni del miedo, ni de las noches robadas. Solo supieron que el camino estaba abierto, que alguien seguía allí, que todavía era posible volver. Y esa fue la forma más verdadera en que Albamar cambió. No por una boda, no por un heredero, no por un decreto. Cambió porque el hombre que llevaba la corona eligió, al fin, obedecer a la luz que una vez le salvó la vida. Y porque el Omega que había pasado años guiando a otros entre la niebla descubrió que también merecía ver unos pasos regresar por su puerta. La campana del faro sonó una vez, luego otra, y en la cima de Punta Umbría, mientras la noche y el mar hacían su guerra eterna, dos figuras permanecieron juntas junto al cristal encendido. Uno había sido rescatado, el otro, elegido. Los dos, por fin, habían encontrado dónde quedarse.